están? Una edición más de 50 aquí a través de mi canal. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, todo tranquilo. Andamos, todo bien, todo tranquilo. Qué placer poder estar contigo, Felipe, en este programa. toca, Bueno, papá? próximamente novedades importantes. Lo que te resta es. Lo que te resta, ahora literalmente. Claro, esto es lo que resta del programa, el señor Felipe Goroso. ¿Cómo ¿Qué estás, vas? Felipe? ¿Todo bien? Muy bien, mamá, muy bien, muy bien. Linda jornada, linda. ¿Todo tranquilo? Lindo día. Entra fresquito, después caluroso un poquitito. Medio hincha pelotita en ese sentido, ¿eh? Para la gente con hincha alergia, pelota, eso, yo tengo Sí, una me en hincha casa chiquitita así. O la gente que sale, digamos... Está entrando Marina Pineda. Hola, Mariana, ¿qué tal? Yo estoy entrando. Literalmente está entrando al programa, Yo ¿eh? le envío. No sabemos si va a pasar lo mismo con Pedro, que hasta ahora es una incógnita. No, yo pensé que estaba Pedro. No. Pero... Está llegando y dicen que... Lo que pasa es que estamos con un cambio de direcciones, entonces la gente como que no sabe si va Sí, tuvo problema con el GPS. Fue para la mejor- pared. Ahí A lo está, mejor- ahí justamente viene Pedro. Pedro se fue ya al nuevo. Fue a la Claro. pared, fue a la pared. Esto literalmente va cayendo gente al baile. Claro, de a Diría poco, alguien por sí, ahí, claro. ¿verdad? Va cayendo Invitaba- gente al baile, ¿verdad? Invitaba para las 7, te caen 7:30, a las 8. Claro, sí. Esto es como una fiesta que se va armando de a poco este programa, es la verdad. Somos así, una- disruptivos. Una fiesta que se va armando al aire. Somos bueno, así, casuales. Te juro que estoy sintiendo así como que mi voz se va, viene, ¿Tu voz? rebota. Claro, No. ¿no? Porque, ¿verdad? Eco, así, Nuestra familia claro. ha cambiado y estas cosas cambian. Ah, ¿verdad? Así que tenés se vienen cosas razón. nuevas, Ahora entendí. muy pronto. A ver, primero, antes que nada, yo creo que hoy tenía la desgracia de poder hablar con Felipe más temprano. Por esas cosas, ¿verdad? Yo no Mi solidaridad. entiende, ¿verdad? Gracias, Mariana, te agradezco. Encima que me llamaste, tengo el teléfono. Cuando pase por lo mismo, te Sí. diré Yo lo estuve mismo. con Felipe Sí. toda la hora previa, ¿verdad, Felipe? Encima No, que bueno, me llamaste, mi tengo el solidaridad teléfono, nuevamente, te dedico mi entonces. tiempo. Bueno, vamos a permitir que Pedro pueda ingresar, Cuando por nadie nos favor. avisó. Un aplauso, por favor, para También Pedro. muy ya. bien, Pedro. Claro. Felicitaciones. Adelante, Saluda al pues. pueblo. Bienvenido, Pedro. Bienvenido Ustedes al son programa. unos privilegiados porque viven por acá cerca. Yo Claro, vivo sí, cerca, sí, Hay que Pedro. atravesar la ciudad. Yo, Y Yo vos vivo estás en el cerca centro. tuyo, Pedro. Perdón. sí, pero Qué bueno, pucha. no vivo ahí. Perdón, a ver. Acá el que hay que decir, el único privilegiado es Pedro que viene de una zona KT de, te digo, de dólares Que el uno tan duro, centímetro helicóptero, cuadrado. toda la claro. culpa yo. Que Qué hoy, raro, no, en serio, la ciudad a ver, está esto es típico, intransitable. a ver, esto es típico de millonetas. Van a vivir Sí. muy fuera de la ciudad en teoría Claro, para y tener un después poco de en aire las afueras. de no sé cuánto. En las afueras, Después te claro. viene y te dice, el tránsito. Y bueno, pero si te vas a vivir allá en Y claro, la Loma del Quinoto en un- por tener un barrio cerrado en un con un club caballo, privado. claro, con un caballo Claro, por cancha todos de lados. golf. Claro. Mira, Déjate mira, joder. que hablan Si querés un ustedes, departamento por favor. Smart allá en la zona del Claro. primer presidente, porque te haces el Pero de la tiene buena una- vida, Tiene viejo. un campo de golf dentro del departamento. Claro, sí, Es tan un grande que es un helipuerto, departamento. no sé qué tiene- historia, claro. ¿verdad? Pero adentro, bajo techo. Olvídate. Bueno, a lo que iba a ir nomás es, Pedro, le contaba a Mariana que he tenido Sí. hoy la desgracia de hablar más temprano con Felipe. Ella se solidarizó conmigo, sé que vos vas a hacer lo mismo, ¿De qué? por haber hablado con Felipe temprano, digo, antes del programa. Y sí, solidaridad. Y sí, gracias Pedro, te agradezco. Fuerza, fuerza. Encima que me Eh, llamaste, atendí el teléfono ya. ¿Verdad? ¿De el- qué el- manera? Dediqué 20 minutos de mi vida. El precioso programa, tiempo. el programa de ayer, Sí. que tenía que ver con un poco con la situación penal y abordado o visto mucho desde el punto de vista de la situación joven y adolescente dentro del sistema penal, porque no es un sistema educativo, es un sistema penal. sistema penal. Gratamente tengo que decir que hoy mencionaron en la clase de Derecho Procesal Penal Ajá. adolescente de la facultad, así que también quiero mencionarles que hay una repercusión, digamos, del Muy programa de bien, ayer, muy Ah, qué bien. bueno. que ha sido por lo menos tomado como algo productivo, ¿verdad? Dentro de todo, nos dijeron allá, escuchamos que hablamos al pedo, no. dijeron el profesor Saludos a mencionaba. todos. Así tus que muchas gracias al compañeros profesor de Diego clase, Grande tus también por... profesores. Muchas Yo gracias. Saludos a tus saludo a los compañeros. profesores de Toto porque lo mío en realidad no me interesaba, a diferencia de él. ¿verdad? No, al profesor le agradezco mucho que Sí. tomó como referencia, digamos, lo que se trataba ayer. Ok, ¿Tenés amigo. algún examen? Todos tenemos que enviar Ok, saludos. amigo. No. Constancia, que te vamos a apoyarte con algún libro o algo. No, hacemos una gracias al vaquita, doctor no sé. Jorge Guarín por el libro Avisar, tenés que también. comprar libros y eso. No, Sí, vamos a colaborar todos. estoy si esperando. A ver, aquellos programas que hemos hecho de la corte, querés. algunos otros cayó con un librito, otros se quedaron ahí cortos, ¿verdad? Mm. No me están ayudando mucho en estos dos, en este tramo ahora final no que estamos me muy queda. bien. ¿Dónde voy a nada, hacer la pues. biblioteca? No sé, claro, Claro. ¿no? ¿Qué vacancia tenemos ahora en la corte? A ver si lo podemos Y traer. Miriam Peña viene ahora. Miriam Peña. Ah, Pero, bueno, no, Miriam te- Peña, pero el año que viene. Bueno, o sea, tengo Pero ya oportunidad va. todavía Antes de año de... que se van, antes de fin de año, Sí, ya abre van el a... proceso. Ah, bueno, ¿no? entonces Sí. tengo Te oportunidad trajeron de... algunos libros, decía. En mi época no pasaba. Yo tenía que comprar mis libros en la facultad. Claro, no, a ver, Pero el- sí o sí Sí, tenía pero si que- no vos me... son influencers. No, si Tenés no, me, razón, si no tenés me razón. equivoco, el Saca doctor foto con el Beconi libro después. es quien Claro. trajo para todos, aquella vez, el Código Procesal Sí. comentado, creo que alguien, uno de los invitados había traído, así que, Un profesor era. claro, a más de uno no nos tocó en gracia, ¿verdad? Sí, 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 absolutamente. A Mariana le trajeron materiales también, pero estaba en Europa un mes. Bien. Bueno, señores, y tengo que pegarle a todos, me pegan y yo me defiendo como puedo. ¿Qué ocurrió? No sé, no pasó gran cosa hoy, ¿eh? Che, se está volviendo aburrido este tema.
Yo te digo, si el abrazo republicano representa este Ahora, aburrimiento, no quiero. Lo que pasa, ¿viste lo que pasó en Ciudad del Este? Ya que estamos, ahí sí pasó, porque Sí. renunció la que era directora de Recursos Humanos, en fin, dice que Prieto está cambiando el perfil. La Y yo directora de más- recursos humanos no era la hija de... No, la esposa de Payo. ¿Cómo es que? Ah, ok. ¿Ledesma? No recuerdo el Sí, nombre. creo que es. Tiene otro apellido, pero no es Ledesma. ¿No? Una abogada, la directora, justamente la No esposa recuerdo del su senador nombre. Paredes. Yolanda Como que- Paredes. Yolanda Paredes. Yolanda exactamente. Paredes. Y renunció porque sacó él una circular que decía que los funcionarios no tendrían que manifestarse en horario de trabajo, ¿no? Eso que me parece correcto. Ahora termina su horario de trabajo y que se manifieste. Entonces, hubo ahí ya una cosa. Entonces hay que ver cómo está la cosa allá también, ¿no? A ver, Bueno, porque de fue hecho- todo de un hecho, yo emblema, quiero ícono de mencionar lo que nomás lo pasó. siguiente. Todo tipo de manifestación justamente se hace para interrumpir el normal transcurrir de las instituciones, la Claro. gente para tratar de llamar la atención. Pero ¿no? haces No se van a una, manifestar, ¿verdad? además haces una movilización, dos, pero cuando ya haces... Claro, no sé, en el caso que vos Vale. planteás, todo tiene que ver con una cuestión, por ejemplo, ponemos todas cosas acá y nos manifestamos. Claro, de medida de Claro. fuerza, digo. Pero en el caso que plantea Pedro, y según entiendo el caso de la municipalidad, es porque salían afuera y hacían otros reclamos por otras cuestiones de otras cosas. claro, como el Ah, tema- o sea, el no te- era cuestiones suyas de No, la no, municipalidad, no, sino... no, era... no, Juicio no. político, por ejemplo. Claro, Juicio y político, sigan claro. sigando. Ah, bueno, eso estamos Era- hablando de... no tenía claro, que ver con las ya, ya. cuestiones, digamos, del ámbito de la municipalidad laboral Ah, ni claro, nada, ya, ¿verdad? ya. De entiendo. todo, Estaban claro. sacando No tiene que ver con lo los directamente comerciantes que en las últimas movilizaciones que hubo, viste que famosos van y cierran el puente, porque si no cierran el puente, lo que le da oxígeno económico a la ciudad, no están Claro. contentos, ¿no? Y hubo una pérdida, ellos estiman de $30 millones. Sí. Pará, hermano. Hay que perder 30 palos en esta altura y estando en Sí, Ciudad del Este hoy, sí, ¿eh? hasta como está la ciudad. Claro, Lo que sí sí. tiene Entonces, Pedro bueno, que en ver, pero tiene que ver, me parece a mí, si tiene que ver con eso, me parece que como para aplaudir, digamos, que Prieto tiene que tener en cuenta que alguna vez tiene que salir esa imagen de barra brava, de manifestante, ya intendente de la ciudad, ¿verdad? Claro, y tampoco ya está en campaña. No, es más, su Hay que ver discurso- después lo último de la terminal, te digo, no sé si salió tanto. Por eso, ¿verdad? por eso digo, espero que esta sea una señal de que alguna Claro, vez vaya a cambiar, esperemos, ¿verdad? ¿no? Claro. Porque si todo va a solucionarlo a nivel de scratch, eso ya No, son intentos de la ciudad. yo le estaba escuchando el discurso, él es bastante, ya es como que está en otra etapa, digamos. Ah, Está un poco asumiendo más, la- digamos, ojalá. Claro, como está asumiendo ya su rol de administrador de la ciudad y con miras a... Y claro, Claro, se tiene que sabe hacerlo, que ¿viste? puede ser reelecto si hace una gestión más o menos interesante. Ah, y después en lo otro, digamos, el escenario político capitalino país, ahí nomás, dicen que ya está el de IPS. Ay, Pero bueno, sí, pero desde estaba, ayer. pero era uno de Conatel, creo, pero se No, frenó. Al final se se dijo que frenó. no. Ahora me dijeron a mí esta tarde, me dijo Aníbal Coronel, tengo que mencionar, entonces Sí. si la pifia es su culpa también, ¿verdad? Claro, vos sos bueno para eso, para como repartir. responde, Sí, ¿verdad? no, O sea, es que claro. Vos sos genial para Cuando, eso. cuando alguien la pega es mérito del equipo y cuando no es Tipo el DT, claro. responsabilidad del tipo Su solo, dato, ¿verdad? Claro, yo no festejo con la hinchada, me guardo como si fuera Walker, no Sí, quiero sumarme al cargo. es lo ¿verdad? peor, son. Claro, pero mencionaba el que ya está, es un hombre y no es el doctor Rolón. No, mira, no, no era, es. no. No es médico tampoco. No. Es un Tampoco es médico. Es un administrador. Y ahí está la Ah. cuestión que hay que plantearla en algún momento. Yo hoy conversaba con alguien y me decía, a ver, nosotros estamos apuntando cuando hablamos del Instituto de Previsión Social de una cuestión netamente administrativa cuando elegimos a la persona que va a estar al frente, Claro. cuando el mayor drama hoy es médico. Sí. Ahora, en ese caso sí, Y- yo diría, pero ahí están los directores, pues el presidente básicamente Claro, es- pero a ver... está el director médico, que Claro, sí que es el que tiene su- desarrolla bueno, tipo, pero su ¿y gabinete. por qué no hacerlo el director financiero? como el director financiero. Claro, No, y porque hay el director también financiero no financiero. asume la cuestión de económica y La el presidencia. presidente lo ve desde arriba como una cuestión de salud o de gerencia de salud, porque hay que marcar, y por eso parte del debate Pasa podría que- ser interesante, y quiero terminar para que no quede como muy descolgado. ¿Qué ¿Cómo es quedamos nosotros? el IPS? Claro. ¿Qué es el Instituto de Previsión Social? Es, digamos, no el híbrido que dice, sino es una empresa en dos dimensiones, si es que uno lo puede decir. Uno, pensiones, que dicen que las pensiones está la guita, está la plata, y todo sobra la plata, hay que hacer algunos ajustes, pero plata va a haber, ese es el hermano rico de la familia. Así que todo el mundo quiere. Claro, poner y más. lo otro es salud, que es el hermano pobre, te vas 3 meses antes, no conseguís turno, te peleas, no hay remedio, hay esto, no hay lo otro. ¿Cuántas personas que son afiliados, están afiliadas al IPS, están mintiendo en el tema del monto que pagan porque no van a usar el tema de salud, salvo una catástrofe? Entonces ponen mínimo una cantidad de años. Y la pregunta es, si el sistema de salud fuera eficiente, moderno, distinto al de hoy, ¿no existirían más personas que dicen, no, para que voy a pagar seguro médico, voy a blanquear todo y entro acá? Claro.
como una cuestión de gancho para tenerlo, porque la jubilación, bueno, uno lo mira muy a largo plazo, pero la cuestión de salud muchas veces es inmediata, ¿verdad? ¿Cuánto está gastando el sector privado, que ya tiene IPS por una parte, en servicios de salud privada? En mi caso, no me gusta el primer autorreferencial, pero porque sé cuánto pagaba, 1.250.000. ¿Qué es lo que cuesta, básicamente? Descontándome el 9% de IPS, digamos todo lo que la empresa nos descuenta, el total del salario, yo tenía que pagar 1.200.000 para poder tener esa atención más rápida, esa cuestión de urgencia, que si uno va al Instituto de Previsión puede tardar más, está todo congestionado, digamos. Esa plata yo jamás la hubiera invertido en el sector privado si es que IPS tuviera algún sistema de compensación en lo de salud. Claro, ¿verdad? pero por eso Es la pregunta que el a mucha tema gente. IPS va más allá de los médicos, por eso te digo, es una cuestión de gerenciamiento. Claro, Entonces, pero me parece que el que tiene que estar adelante tiene que ser un gerenciador. claro, pero lo que mencionas es por qué no un Médico. gerenciador de salud, un especialista en gerencia de salud en el sentido de hagamos este producto atractivo para Lo que que más pasa es gente que quiera hay que ingresar ver al IPS y le hay que enganchamos ver. lo del Desde otro, mi ¿verdad? punto de vista hay que ver las atribuciones, porque o sea, por como yo entiendo el IPS está pensado, hay que replantear, como vos Sí, decís, claro, en todo sí, caso, obvio. la estructura, pero para eso está el gerente de salud del IPS, no recuerdo si es gerente de salud o cuál es su término, que es quien gerencia básicamente todo el hospital. Y el presidente tiene como dos patas importantes. Por supuesto, el hospital tiene el director financiero, pero el gerente de salud es el que lidia, digamos, con eso. Y luego está el famoso aporte obrero patronal. Entonces, al vos poner una persona que gerencie salud, me parece fabuloso, pero también dejarías de lado todo el tema financiero. O sea, uno de los dos siempre va a ser descuidado. Para mí, o sea, la fórmula debería ser el fortalecimiento de ambos, porque Pero descuidar no. el tema de pensiones, porque le pones a una, no digo que eso sea descuido, Claro. pero una persona que carece de conocimientos que tengan que ver con administración, básicamente de pensiones o temas financieros, que es lo que es el tema de la parte de jubilaciones, etcétera, podemos terminar debilitando lo que hoy sí funciona. O sea, tampoco me parece que sea necesario. Pero en contrapartida estamos hablando que las decisiones administrativas no las toma el gerente de salud porque entra un consejo Sí. en donde hay una votación ejecutiva, en donde todos son administradores y pocos son médicos. Sí. Hoy yo Pero sé que esa el ya es la ministerio... composición del consejo. Claro, pero o las atribuciones a del ver, pero el gerente. consejo lo compone el ejecutivo con dos Sí. miembros prácticamente, el presidente Así y es. el representante del ejecutivo. Generalmente el representante de los trabajadores termina siendo alguien que tiene Así que ver es. más con el ejecutivo que otra cuestión, ¿verdad? Hoy me dicen que el Ministerio de Salud va a cambiar su representante ante el consejo, El Ministerio de Salud, el Consejo de IPS. pero, el consejo de IPS. El Ministerio de Es lo que Claro se que dijo. sí, no era Julio César Velázquez. Se dijo antes ya. No, es el No. representante del Ejecutivo. El Ministerio de Salud ya, tiene salud. otro Otro, representante sí. en el Consejo de IPS y lo va a cambiar ahora. Y si no me pasaron mal el dato, va a ser el doctor Batilana. Un hombre de trayectoria, digamos, conocido como trayectoria administrativa de la cuestión Salud. de gerencia de salud. De salud, sí. ¿verdad? Eso es lo que debería evaluarse todo al nivel de lo que tiene que ver con el consejo, me Así parece a mí, mismo es es. que cuál es la función que le van a dar. Claro. Le van a dar una realidad funciones, atribuciones, digamos, con capacidad de cambiar cosas, o lo suyo es mirar nomás lo que pasa y ver cómo pasan los papeles y firmar cada tanto. Acá Pasa como que si no esa tenés es la- un- esa como es la un chat, famosa- un regalo, ahí, un ¿verdad? cupo. La famosa, Felipe, para sumarme nomás a lo que decís, la famosa postergadísima reforma del IPS, ¿verdad? Claro. Todo De esto la que ya Carta hablamos en Orgánica, programas, claro, porque en realidad hay que entrar Porque así a como modicar está. la Carta Orgánica. Nunca yo he visto que ¿Cuántos algún años consejo tiene dijo, yo no voy a esa? firmar esto porque Claro. no estoy de acuerdo, porque Ahí la está. licitación tal. Claro. Porque Jamás pasó. hoy A lo lo que sumo mencionan- lo que hace es me abstengo. Claro, No, pero viste así, hoy lo pero que ya mencionan- uno dice, Pasa "No voy que a son firmar, yo tan- no hice yo creo que Es que no las se conoce. decisiones del ¿Vos Consejo conocés a alguien que haya salido en son contra de una grandes, decisión del Consejo? Igual Yo que te el Consejo de Itaipú. O sea, eso Me- pasa con la conformación de los consejos Yo acá. me niego a firmar que porque parece eso que va lo contra mi- creamos para Claro. repartir Nunca cargos, pasó. pero no para que tengan atribuciones No, reales. por eso yo les menciono lo siguiente, y que me repitan la orden arriba, por favor, pero con fuerza, un hombre que se está por casar en pocos días, querido Elías, si me puede... Está por jugar con River. Ya está, ya estamos con la Larana un ratito y vamos a ir a la pausa con esa fuerza, un hombre que Sí, está a señor. punto de dar el paso más importante Va a decir, de "Sí, su vida. quiero". Muy recomendado, Bueno. dar ese paso. A lo que voy también es, Camino al patíbulo. IPS hoy está obligado a hacer inversiones que tengan que ver también con la cuestión de salud, principalmente porque no Sí. puede disponer del dinero y demás. Y lo que dicen, y hoy hay no sé si una batalla, pero un debate conceptual, digamos, del mismo IPS es, trayendo un economista y armándose dentro de un consejo las licitaciones en donde la mayoría son ejecutivos de administración, o muchos de ellos, digamos, el ejecutivo, cómo tener una voz discordante acerca de qué es lo que se va a comprar y para qué.
Benigno López sale de la administración de IPS con grandes éxitos en infraestructura, no así en cuestiones de salud. Mucha gente dice, bueno, pero infraestructura igual a salud, y otras personas te dicen hoy no, porque tenemos infraestructura maravillosa, poco operativa para lo que necesita la salud del IPS hoy. Tenemos una licitación para compra de algunos equipos médicos que en los papeles está todo correcto, pero mucho más costoso tal vez Pero no, es si hay una tampoco voz discordante dentro del del Consejo que diga, señores, a nivel de salud necesitábamos comprar, De todos no sé, modos, una fotocopiadora y traer 4 médicos, que es lo mismo que contratar toda esta empresa por 400 millones de dólares, por darte un ejemplo. Hasta tirado de los pelos, ¿verdad? Pero, digamos, esa discusión en el ámbito de la toma de decisiones en donde la parte científica o médica, hablo administración médica, no las discusiones de si tiene fiebre o qué Pero tiene. de ¿verdad? los miembros del Consejo, el único médico creo que era Julio César Velázquez, que me imagino que se recibió y nunca más ejerció la Y profesión. Velázquez ¿no? más político. No, por eso. Y después igual, otro médico Toto, no hay. eso es muy largo, no, yo no sería sé, muy ¿eh? amplio, pero esa discusión la tienen también, o ese dilema lo viven también los médicos de los sanatorios privados, por ejemplo, donde te dicen que son manejados como un negocio y que aunque no puedan hacer manifestaciones públicas como lo hacen tal vez los médicos del IPS, también lidian con eso. Entonces, para mí, por eso decía, o sea, la concepción, si el gerente de salud tuviera atribuciones reales, no sería un problema. Los médicos del sistema de salud privado tienen mucho menos voz, pero lidian con lo mismo. ¿Y qué es lo que ellos dicen cuando pueden hablar? Que se maneja como un negocio No, donde en pero realidad vos la fíjate. salud es postergada y donde ellos a veces hasta tienen que Claro, atender pero por ellos, cronómetros, ellos, a ver, no lidian tienen, también con ellos necesidades, no tienen no al nivel de disposiciones, IPS, ellos no tienen obviamente. posibilidades de llegar a la toma de decisiones, porque ahí la Claro. toman los dueños. Pau, chao. Exacto. Claro, En el ese IPS sí podrían bueno, incidir, no, ¿verdad? pero O en salud se pública sí maneja, podrían pero se incidir. maneja con el mismo criterio. Hay un Sí. caso, ahora está sonando, Sí, sí, de sí. un chico que Sí. no tenían aspirador, no tenía adrenalina, Así no es. tenían el tubo, tenían para adultos. Entonces vos decís, claro, pasa también en el sector privado. Así 2 es. años. Claro. ¿Con qué criterio se hicieron entonces las previsiones? Claro, que en el sector privado, y con esto vamos a ir a la pausa, perdón, Sí. es mucho más grave en el sentido que, señores, yo no estoy pagando por algo que ustedes me dijeron que tienen o no tienen, y yo me tengo que enterar cuando me estoy por morir. Y sí Claro. y no, porque en IPS también es dinero. o sea, Claro, pero uno, pero también a está ver, pagando. en el Instituto de Previsión uno puede tener la información pública, saber qué es lo que tiene y qué no, y básicamente saber Sí. ni en qué se invirtió y en qué no. Pero cuando vos tenés el dossier de un contrato, Claro. de un seguro Hay privado, contrato, hay que vos contrato. estás pagando porque sabés que allá no hay, te dice, pues acá tenemos todo equipo de punta, usted está garantizado así para es. esto. Lo necesito, no señor, ay, me estoy muriendo, no, señor, espera, vamos No, a hay, espera que voy a la farmacia Por a comprar. eso. Voy a cruzar el dedo enfrente para ver si puedo traer una aspirina. Está bien. y chao, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una pausa, mañana tenemos un consejo refrigerante, por favor. Para Así es, Sí. hablemos de temas más refrescantes. Si estás Sí, buscando esta tecnología calurosa jornada. y exclusividad para tu hogar, Mi Idea te presenta la opción número 1 en el mundo, la línea de alta gama Side by Side, que ofrece 3 años de garantía. Hace que abrir la heladera sea toda una experiencia. Representa y distribuye Britam S.A. Mi Idea hace la vida más fácil a millones de hogares. Mi Idea, el mayor fabricante de electrodomésticos del mundo, ofrece 3 años de garantía con sus lavarropas, lavasecarropas, secarropas y más de 70 productos de su línea de alta innovación. Mi Idea número 1 en el mundo, representa y distribuye Britam S.A. Bueno, tenemos que mencionar también lo siguiente, el tema juicio político que se sigue ahí hablando. Ahora la cuestión es cuándo podemos volver a presentar. ¿Verdad? Hoy, la viste discusión que al ya- menos parte de la posición es, y bueno, si sale algo, ¿cuándo? Y hay algunos que dicen, ya no se puede por lo menos por un año, Sí. y otros dicen, si hay un mínimo elemento nuevo, sí se puede presentar. Claro, porque no es la de misma inmediato, causa. ¿verdad? Y porque no De- es tampoco el Pero tratamiento de un todas proyecto, formas, dicen. la discusión también se da por un lado, que un juicio político es un juicio político. Está cimentado en la falta de confianza, en la pérdida de confianza y en los números que vos tenés. No es un juicio civil o penal. Entonces yo no sé hasta qué punto, no soy Y abogado, bueno. simplemente escucho lo que dicen las distintas versiones, no se maneja con esos parámetros. Y después escuchándole a Celeste Amarilla, ella dijo, mira, lo que pasa es que acá no se llegó al juicio. Acá lo que propusimos y se rechazó. O sea, Ajá. no hay ninguna causa. Claro, no se juzgó, digamos, No alguna se cuestión. juzgó, la no se cuestión, llegó a ¿verdad? juzgar, se Diferente eliminó hubiese sido en la si Cámara pasaba- de Acusación. Claro, si pasaba a diputados Claro. y iba al Senado y ahí por ejemplo se rechazaba. Sí. Ahí sí,
le diste inicio, ¿verdad? Se escuchó Claro. las partes, qué sé yo, y resulta que te Y rebotaron. murió el juicio político. Claro, pero acá no se llegó ni a tratar, ¿verdad? Porque pues, lo que pasa es que uno viene y le escucha también, estos políticos van y cambian su discurso de acuerdo a la ocasión. Hablan con Fíjate- Fariña media hora y te interpretan No, después. ellos te digo, dicen, por ejemplo, no, esto es, te recuerdo cuando fue lo de Lugo, no, esto es un juicio político, no hace falta tener pruebas. Bueno, resulta ser que ahora, no. Claro, depende Es que del lado depende- mostrador donde estás, te dicen, Sí, bueno, prueba o Está no. entonces, reglamentado, ¿viste? pues. Claro, Digamos, prueba lo que o no. dice la Constitución es bastante simple: votos y causales. ¿Quiénes Claro. definen las causales? Y Los, ni- los jugadores, Para que la el Cámara. empeño funcione también es Claro. súper relativo. Y o ni, sea, y demasiado ni subjetivo, siquiera, ¿verdad? y ni siquiera Y por podemos eso, o sea, hablar. ellos por no eso. definen lo que es. Claro, ni siquiera podemos hablar de, por ejemplo, justicia o no, digamos, No, en el no, sentido no, tiene nada de inocente o no, justicia se obró, incluso, a ver, racionalidad te digo, ¿verdad? O sea, Sí, yo hasta no- no poder decir, bueno, esto fue irracional como porque voto y chao, ¿verdad? Mal desempeño de funciones puede ser Todo. desde la falta de salud hasta cualquier cosa, ¿verdad? Hasta lo Claro. último que vivimos, ¿verdad? Pero ¿qué decía el diputado Colin Soroka al respecto? Juicio político realmente ya, por lo menos por este caso, ya se fue, ¿verdad? Mañana puede aparecer cualquier otro, esto es así nomás, ¿verdad? Pero el pedido que hubo con relación a este tema ya se fue para el año que viene, ¿verdad? Hay uno que se apagó ya, ¿verdad? Que ayer, no hay que mentir, ayer se enterró el juicio político con respecto a Esa esto. causa Por en esa un causa. au- en un Claro, año ya no en un año. Dos hojas nomás tengo. Bueno, parte entonces de lo que decía el diputado Soroka y bueno, y volvemos Bueno, a lo que pasa es que tiene la hay que ver fuerza cómo de se los configura, hay que ver cómo se configura la cuestión si es que en algún momento resurge el tema. Y ¿verdad? tiene la fuerza de los votos, chavo, porque tiene mayoría. Claro. No sé qué pasará dentro de 2 meses, 3 meses. Ahora, no sé por qué Cambiar. tanto insisten con si se puede tratar o no, rápido o no. Sí, si no hay necesidad. No, y si no tenés los Por votos. eso no tenemos votos. Cuando tengas los votos, te aseguro que encuentran la causal y entra, Claro, ¿verdad? claro. Totalmente. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa otra vez en este momento. Un rato ya nuestros invitados. Por supuesto, Mariana, un consejo para nosotros. Así es, vení a Bristol en el Huawei Week y aprovecha las mega ofertas a precios increíbles. Descuentos de hasta 50% en todos los productos de la marca Huawei. Los mejores precios del país y sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Celular Huawei Mate 20 Lite, precio normal 18 cuotas de 272.000 guaraníes y ahora el precio Huawei Week 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llama al 519-4000 o escribí al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Sensations badly in, so sleeping for another day. I've got the spirit, lucid feeling. Take the show. Y atención con esto, Bristol te sorprende nuevamente con una increíble oferta para aprovechar y esto es solo por hoy. Celular Huawei i9, la pantalla es de 6.5 pulgadas, memoria interna de 64 GB, cámara de 16 megapíxeles, precio normal 18 cuotas de 189.000 guaraníes y la oferta solo por hoy 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Podés reservarlo llamando al 519-4000 o escribir al WhatsApp 0991-670-000 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, ya tenemos a nuestros invitados aquí en piso. Está el señor... Gustavo Volpe. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, sí, Porque estamos no- saliendo, sí. Les miré raro, pensé que debía pagar algo. No tengo nada, ¿verdad? No, no, Que no, yo no. sepa, no. Vaya, No tengo que pagar nada. Te Pues, vamos a hacer pagar Miré, después. pensé que me olvidaba de un anunciante y no es momento de olvidarse de nadie, nuestro no. presidente UIP con nosotros. Presidente, ¿cómo está? Gracias por Estoy acompañarnos. trayendo mi pagaré. Sí. Te tenemos que dar el Buenas recibo noches. a la vuelta también de la invitación. ¿Cómo está, presidente? Gracias por Muy acompañarnos. bien, muy bien. Un poco atrasado por el tránsito, pero estamos aquí. Decía yo medio, decía en broma realmente, porque la situación económica dice otra cosa. Hasta parece que hay plata, todo el mundo se está moviendo, a lo mejor la está buscando de alguna forma, ¿verdad? Está golpeado, digamos, al menos el sentimiento, y esto lo dicen todas las encuestas, Sí. de una economía que está parada, ¿verdad? Sí, realmente hay que decir, duele decirlo, pero hay que decirlo, dice un compañero de ustedes de otros canales, pero estamos entrando ya en recesión. Y eso era lo terrible, eso era lo que queríamos evitar, porque hasta aquí veníamos con una caída del consumo, ¿verdad? Y ahora esto realmente ya se vuelve más complicado porque ya estamos entrando en recesión, y sumado a eso lo que está ocurriendo en Argentina, que sabemos que eso nos pega muy fuerte, nos pega fuertísimo, porque los productos argentinos se volvieron más competitivos aún
con la gran desvalorización que tuvieron de la moneda y bueno, si uno se va al mercado de abasto, por ejemplo, ya la mayoría de los productos son argentinos. Está Enrique Duarte también, vicepresidente de UIP. Enrique, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches para ustedes. Saludo cordial para toda la audiencia. Y acá estamos para... ¿Se pudo hacer más? Nos pasó lo que... Bueno, está el famoso cuento de la cigarra, ¿verdad? Fuimos los que teníamos la guitarra en la mano durante la época de bonanza y se vino esto y no estábamos preparados. Alguien debió hacer algo más, digamos, el sector privado hizo lo que podía. ¿Cómo analizas la situación, Enrique? Bueno, escuché algunas definiciones como que estamos en el medio, no tanto como nuestro vecino de la izquierda, que son los argentinos, en medio de la tormenta perfecta, ¿verdad? ¿Por qué decía la izquierda? De la izquierda mirando el norte, ¿verdad? La Argentina Ya te adelantás a las elecciones. Por eso, Claro. por eso. Yo creí que ya te anticipaste. Fíjense, hay una serie de factores exógenos, la economía mundial, el problema norteamericano-chino, que trae consigo aparejado una serie de condiciones como la caída de los commodities, ¿verdad? Porque nosotros todavía somos un país que tenemos mucha dependencia de materia prima, todavía estamos en el proceso de industrializar nuestra materia prima, que es lo que realmente nos va a independizar un poquito de esos precios de los commodities. Sumado a eso, ustedes saben que desde el año pasado hasta hace 2 meses, una lluvia que paralizó la agricultura, que paralizó la ganadería. Y sumado a eso, todo este problema, el problema regional, y sumado a estos últimos eventos ocurridos en Argentina. Ojalá realmente podamos hacer algo, por lo menos por controlar, porque realmente la industria, nosotros en la OIP tenemos sectores que hablan de caída de más del 50% de sus ventas. O sea, el que habla de su producción y de la venta. Quienes hablan de un 30%, digamos que son los más privilegiados. Y bueno, ¿y qué podemos hacer en este momento? Luchar contra el contrabando, pedir que el gobierno realmente intensifique la inversión pública, ¿verdad? O sea, que es la forma que podemos generar puestos de trabajo para que nuestros compatriotas puedan agarrar y tener un sustento en sus hogares. Sé que tiene que arrancar, Pedro, también hoy por ser miércoles, pero si me permitís, pero una sola pregunta. Porque sentí el comienzo de este año, por percepción, digamos, propia, sin análisis, en donde a la temporada de verano, digamos, las empresas y el mundo de la publicidad pero entró con cautela, digamos, como diciendo, bueno, es un periodo normal, que cuesta un poquito moverse esto, generalmente en la transición de gobierno como que está costando, vamos a invertir poco, pero vamos a invertir. Después comenzamos a sentir los golpes en los medios tradicionales y que bueno, vamos a invertir lo que tenemos en internet, qué sé yo, redes sociales, y hoy, digamos, hasta ahí se cortó, ¿verdad? Lanzamientos muy pocos, veo que hay algunos esfuerzos, digamos, pero aquellas incluso industrias que llegaron al país hicieron lanzamientos pequeños, algo casi íntimo, a ponerse a trabajar y después vemos si podemos festejar algo, ¿verdad? Ese fue un poco el sentir de la industria, una percepción mía. Lo que pasa, yo quiero ordenar un poco lo que estuvo diciendo Henry recién. Se juntaron todos los factores negativos. Primero sequía, después inundación, después crisis en Brasil, crisis en Argentina, precios de commodities internacionales bajos. Hoy estábamos hablando con el presidente de la UGP y él habla de que 1.340 millones de dólares menos van a ingresar a nuestra economía. Eso para una economía como la paraguaya es muchísimo dinero. Entonces, obviamente, eso repercute en que haya menos circulante y al haber menos circulante cae el consumo. Y sumado a todos esos problemas mundiales, regionales, hay un problema local que era toda esta indefinición por la que estamos viviendo. Ustedes saben de que el capital es cobarde. El capital es cobarde. ¿Y por qué se dice que el capital es cobarde? Y porque ante cualquier problema, sobre todo de inestabilidad política, los perros se quedan y están empezando a pensar si van a invertir o no. Y eso, en una palabra, frena la circulación en la economía, que es lo más importante.
porque en economía sabemos que cuanto más circula, más bonanza genera. Y sin embargo, cuando ocurre un tema así, todo el mundo se pone expectante, esperando a que justamente se normalicen las cosas. Y es por eso el foro de ayer, ¿verdad? Se hizo una convocatoria, una autoconvocatoria con un resultado espectacular, y es porque todo el mundo está preocupado. Porque así como dice Enrique, 30-35% es lo que los perros lloran de caída. Y los sectores que están afectados por el tema del contrabando, que son los productos alimenticios y los productos domisanitarios, están alrededor del 50%. O sea, es grande la caída que han tenido. Entonces eso empieza ya a que las empresas toman, digamos, el tema y dicen, bueno, vamos a reducir costos. ¿Y dónde se reducen los costos? Y bueno, y empiezan a sacar al personal que no necesitan. Y entonces al sacar al personal que no necesitan, esa persona no tiene recursos y obviamente no puede comprar nada porque no tiene recursos. Entonces es una espiral, claro, que se va metiendo, que es justamente el problema que tenemos. Por lo tanto, acá hay que hacer un shock. Claro, el shock tendría que venir del mismo Estado, ¿no? Porque evidentemente, con el tema de las obras públicas. Pero decir que las autoridades económicas no la vieron venir, no sé, me parece que no me cierra eso. Yo creo que ellos sabían. Tenemos un vecino en la Argentina que debe más de lo que produce, y eso es endémico. O sea, en algún momento iba a explotar, ¿no? Y de hecho explotó. Sí. Se sabe que necesitamos el tema de las obras públicas, ya están los planes. No sé, uno generalmente escucha eso de que dice, no, que lo pasa que llovió mucho, y ese fue el problema de fondo, ¿veo? O hubo una reacción tardía, o estaban pensando en otras cosas, o estaban pensando en la reforma impositiva en medio de un marco recesivo que se venía, y no quisieron reconocer hasta no tener esa reforma ya aprobada. O sea, ¿cuál es la visión que tienen ustedes como, bueno, que están ahí? Yo creo que no se tomaron las medidas correctivas a tiempo. Ajá. Así como decís, los síntomas estaban, los síntomas de una enfermedad estaban, y no se tomaron los temas correctivos. Hay que reconocer también que 5 meses de lluvia continuada, ¿qué obra pública puede encarar? Yo te digo, nuestra empresa está en el sector de la construcción, y durante 5 meses, como nunca en mi historia de que es casi 30 años de empresa, yo nunca vi 5 meses de pérdida como los que tuvimos hasta el mes de mayo. Sí. 5 meses en donde tuvimos reducciones del 35%, ¿verdad? Pero yo soy aliado estratégico de la lluvia, o sea, no de la lluvia, de la sequía. Claro. Porque cuando hay sequía todo el mundo se preocupa y quiere mover el agua a través de tuberías. Claro. Y cuando llueve no se puede hacer nada, no se puede vender, no hay obra, no hay obra pública, no hay obra privada. Entonces, obviamente, eso ha repercutido fuertemente en el movimiento de nuestra empresa, que felizmente desde el mes de junio empezó de vuelta, no a moverse como loco, pero a mejorar un poquitito los índices. Y eso es directamente proporcional al tema de la lluvia, ¿verdad? A ver, para mí que independientemente al factor de las lluvias, que fue también expuesto desde el gobierno como un justificativo, digamos, que es cierto. Yo entiendo cuando usted dice, bueno, en 5 meses de lluvia, bueno, ¿quién puede emprender una obra pública? Pero desde mi percepción como ciudadana, Mario Abdo Benítez o el gobierno de Mario Abdo es quien debería ver qué se puede hacer. A lo mejor no sabe usted, no lo sé yo, pero el gobierno sí debería ver las medidas para paliar eso. Y lo que nosotros vemos, porque hemos conversado con personas de diferentes sectores, es que todos están a la expectativa de qué es lo que va a hacer el gobierno para reactivar, si cabe el término, la economía. Estuvo en un jaque por el tema político, pero esto ya pasó. Entonces mi pregunta es, para ambos tal vez, pero le quiero dirigir, ojalá que haya y es lo pasado. que estamos esperando al señor Duarte. ¿Realmente se hizo todo lo que se podía hacer desde el gobierno? ¿O hay, no sé, o realmente el gobierno de Mario Abdo está siendo ineficiente, uso yo ese término, si usted lo quiere cambiar, en el aspecto económico? Porque ya, y Pucuma, digamos, ¿verdad? Ya pasó un año, ya se acomodó, ya pasó el juicio político y
no obstante cuánto tiempo lo que duró eso, fueron 10 a 15 días, no por esos 10 a 15 días puede justificar todo lo que no se hizo. Entonces, ¿fue o no fue ineficiente? ¿Se está haciendo lo que se puede? ¿Cómo lo ve usted? Mira, te voy a responder muy interesante tu pregunta, pero antes colocando un poco, dice, el sector privado como que ya predecía, esto es lógico, o sea, el tema climático es una cosa que se predice con varios meses de anticipación. Las bolsas, los mercados de los commodities están comercializando a 6 a 12 meses adelante, ¿verdad? Son cosas el problema argentino, si ustedes lo saben, el gobierno fiscal también. brasilero, son cosas que están a la vuelta y perfectamente cualquier empresario puede agarrar y puede quitar sus conclusiones al respecto. En cuanto a qué podía hacer, yo tengo una opinión personal. El gobierno ingresó con mucha intención, lanzó paquetes muy interesantes de inversión pública, pero los sectores que debían gestionar no lo gestionaron en forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa inversión que hubiera caído perfectamente en forma masiva como realmente lo planificaron, pudo haber paliado un poco este momento, ¿verdad? Pero sin embargo, la inversión pública, la ejecución pública realmente... ¿Cuál es un ejemplo, perdón, de esa... Un ejemplo sin... De lo que se pudo haber hecho entrar, y no se hizo como... Por ejemplo, se contrata una obra pública, se tienen los fondos, generalmente la obra pública hoy se financia mucho con fondos externos, ¿verdad? Sí. Los fondos externos están disponibles, pero no se inician las obras. ¿Por qué? Por la propia burocracia del Estado. Entonces, de repente, cuando en las instituciones que deben ejecutar existen estructuras débiles, estructuras que no están dispuestos a asumir compromisos, porque trabajar o generar una obra todo en el marco exclusivamente de la ley genera problemas. No estoy diciendo en hacer mal las cosas, claro, pero hay que tomar compromisos, gerenciar un proyecto es sinónimo de riesgo. Uno tiene que arriesgar para que las cosas salgan bien, ¿verdad? Y no sé, y de repente cuando las instituciones son débiles, las instituciones que agarran y que están administrando estos fondos son débiles, entonces no se ejecutan, se van, como se diría típicamente, se van pasando la pelota uno a otro, el dinero está, el país sigue pagando los intereses por ese dinero, y sin embargo aquel que debe ser beneficiado, que es el trabajador, ¿verdad?, que es el obrero recibiendo un emolumento por su trabajo, no está beneficiado. O sea, la intención está, pero no permeaba para la economía de esa situación. Esa es una opinión personal mía. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta te dejo claro, el tiempo, claro. porque si no te voy a decir, tenemos que ir a una pausa. No, vamos a darle, por favor. Está bien, es más, panelista, en cualquier momento yo le digo panelista invitado, y vamos a canjear con él nomás su presencia, ¿verdad? Vamos a canjear con él. Bueno, ustedes saben que también tenemos infonegocios.com.py, mucha información. Desde mañana, empresarios solicitan creación de consejo intersectorial para establecer una agenda país. Planifican la instalación de moderno aeropuerto en el Chaco paraguayo. También en infonegocios.com.py, acuerdo entre tomateros y el MAC quiebra y continúan las movilizaciones. Infonegocios.com.py desde mañana. Pausa y ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta, presidente. Ahora sí me comprometo. Hay que reconocer de que finalmente este año ocurrió el tema de las lluvias. Pero el año pasado, desde el 15 de agosto, estuvieron y realmente trabajaron, parece, sobre la tortuga. Porque si eso que está diciendo Henry se hubiese iniciado, entonces el efecto de este año no hubiese sido el que tenemos hoy. Porque hubiese habido ya movimiento. Está bien, a lo mejor se podían frenar las obras, pero ya iban a estar hechos los desembolsos, la firma de contrato, claro, ya se iban a empezar, ya iban a tomar personal. El impacto iba a ser entonces, menor, ¿no? Realmente, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses se perdieron. Sí. 5 meses. Y eso es muchísimo, porque los siguientes 5 meses fueron malos, porque no se pudo hacer nada. Entonces, obviamente, lo que no se hizo el año pasado, nos está pegando este año, porque esa es una realidad de hierro. Entonces, obviamente parece que estaban todos adormilados o estaban pensando que seguramente alguien con la panza iba a empujar la economía, pero no es así. La economía hay que impulsar.
hay que gerenciar, como dice Enrique, hay que meterle oxígeno. Y hay que reconocer también de que los que están, digamos, encargados de impulsar, entran en ciertos riesgos desde el momento en donde hacen en menos tiempo, porque siempre hay que asumir ciertos riesgos si uno quiere encarar. Pero hay algunos ministerios que asumieron ese riesgo, me suelen decir, nosotros asumimos el riesgo y al mes de julio tenían 80% de su presupuesto desarrollado. Pero no vaya a creer que eso es gratis, me decía la ministra del Trabajo, me decía, eso es porque siempre se entra en un riesgo cuando vos querés adelantar. Entonces hay que asumir el riesgo si uno quiere desarrollar. Señor Duarte, ¿creen ustedes que, bueno, ya hicimos un poco la primera tanda, hicimos todo lo que tiene que ver con lo que pasó o lo que dejó de pasar o lo que hubiese pasado? ¿Creen ustedes desde la UIP que hay espalda, hay pienso suficiente en el gobierno como para encarar las reformas que haya que hacer? Porque si hay una tormenta medio complicada para decir, no sé si el capitán del barco y sus asistentes están ahí preparados están capacitados para tal tormenta. Personalmente yo pienso que hay capacidad suficiente en el país. No, pero esa no es mi pregunta. Realmente cuando vos decís en el gobierno, realmente tenemos que profundizar un poco y para llegar a conclusiones, ¿verdad? A ver, yo no puedo, tuve la oportunidad de participar en la Comisión de Reducción de Gasto Público, por ejemplo, donde es una historia, donde están todas las voluntades, pero terminan en cuando la justicia interviene. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿es problema realmente de la gente que está administrando o es problema del sistema? En muchos casos sí, mi opinión clara es de que hay ineptitud en algunos puestos de la administración pública. Ahora, también hay muchos problemas. Acá está el Estado ante el Estado, está el Estado jurídico, está el Estado legislativo, está el Estado ejecutivo. Y de repente no existe esa coordinación, o no existe luego esa coordinación que debe haber, no, para ponerlo en el lenguaje, digamos, académico. No hay política de Estado. Entonces, si no tenemos política de Estado, ¿ante qué estamos? En las épocas, digamos, en las épocas de bienestar económico ya cuesta luego atacar el contrabando. Ya cuesta muchísimo. Cuando la vaca está más flaca, los muchachos no quieren siquiera hablar mucho del tema, porque dicen, como no hay circulante, yo les saco este producto de contrabando que es más barato y explota la cuestión. ¿Cómo vamos a hacer ahora? La región nos marca de que nos van a entrar este bombardeo, ¿verdad? Claro. Y no sé si tenemos el Colorado Gamarra eso para defender desde el fondo. Y ese es el problema. Resulta que eso es un círculo absolutamente vicioso, porque la gente tiene menos recursos, entonces compra productos más baratos, compra productos de contrabando. Al comprar productos de contrabando, entonces las industrias o las importadoras legales tienen menos actividad y entonces eso genera mayor cantidad de desempleo. Entonces, el problema del contrabando en el Paraguay es endémico. Yo les puedo leer Infortunios del Paraguay, se llama, de Teodosio González, en el año 1880 escribió ese libro y ya había contrabando. O sea, el contrabando es un problema cultural paraguayo. Y encima tenemos una frontera permeable por todas partes, no hay la infraestructura, no hay recursos, porque hoy en día ya no es la aduana solamente. En la aduana se está controlando muchas cosas, muchas distorsiones que se producían a través de los productos que venían de China. Y se está cobrando los impuestos que tienen que ser, y dos sectores automáticamente empezaron a repuntar, que son confecciones y calzado. Se nota. Me decía un importador de tela, estoy vendiendo tela que tengo hace 5 o 6 años que no podía vender, y ahora los chicos me vienen y me compran. Claro. Bueno, entonces reactivó esa parte. Pero yo les pregunto, el sector alimento que ingresa de cualquier manera, ingresa por el río, y la marina tiene mucho que ver en el ingreso de contrabando de nuestro país. Ingresa por el río y no hay recursos, no hay camionetas, muchas veces no hay combustibles, hay algún informe para ir a un lugar y no se pueden ir porque no hay combustible, tienen que ir en taxi.
Claro, ¿Alguien? pero esas cosas que uno no entiende, ¿no? Porque recién decía Enrique que, bueno, está el préstamo, está todo, y pagamos los intereses, que son millonarios, por supuesto, pero no hay presupuesto para esto. Entonces uno se pone a pensar, ¿no será que lo hacen a propósito? Y seguro, pero pues yo estoy seguro que hay un componente de que son aliados del contrabando. Y autoridades, yo estoy hablando. Claro. Cuando nosotros planteamos endurecer las penas por el contrabando y que sea crimen y no delito, Claro. no corrió en el propio Parlamento. Ahora el diputado Ham de Itapúa, Itapúa, Hans, sí. ¿sí? Propuso que si es más de 5 millones de guaraníes, tenga pena carcelaria. Y ustedes no van a creer que hay un partido que uno piensa que es pensador que se opuso. Y dice porque eso va a servir para que finalmente los fiscales tengan más facilidad para poder coimear. Porque la pena de más de 5 millones ya tiene que ir a la cárcel y entonces otra vez ahí se tranca. Y eso yo tengo entendido que inclusive tiene media sanción, pero se fue y durmió en la Cámara de Senadores. Y eso es necesario, tenemos que buscar endurecer las penas, primero. Segundo, evitar la impunidad, porque por otro lado, vos le apresás y después viene un fiscal y no solamente no le mete preso ni le abre ningún proceso, sino que libera la carga de contrabando. Y nosotros hemos denunciado a 3 fiscales, porque libera carga que es de contrabando y que está en proceso de sumario administrativo en la aduana. Pasa que si decís que vayan presos, van a decir que van a llenar las cárceles otra vez. Y bueno, y vamos a hacer más cárceles. Así es. Bueno, ahí está. Y Pedro, es de contrabando. Y tenía que tirar bocadito, papá. Gracias por acompañarnos, presidente. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un placer. Gracias, señores menos Pedro. Nosotros nos vamos a encontrar muy pronto. Sí, hasta mañana. Chao, chao.